Bendiciones, pueblo de Dios. Gloria a Dios en esta mañana. Bienvenidos los que ya están entrando a nuestro en vivo. Tenemos una palabra hermosa de parte de Dios hoy. Sí, no entres en tormentas ajenas. Así se llama nuestro devocional el día de hoy. No, las tormentas ajenas son precisamente eso, ajenas. Sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar de una palabra, pero bella el día de hoy. Bendito Dios. Qué bueno que Dios nos enseña a través de su palabra. Bendiciones y bienvenidos los que ya están entrando a nuestro en vivo. Qué importante es entender esto. Que no debemos entrar en tormentas ajenas. Todos en la vida tenemos tormentas, pruebas y dificultades. Entonces debemos respetar las tormentas ajenas y no inmiscuirnos en el trabajo de Dios en otros. Fíjate bien, pequeña sinopsis esta mañana. Bienvenidos, bienvenido Ñañito, bienvenidos todos los que ya están entrando a nuestro en vivo. Bendito Dios. Dime de dónde te estás conectando y vamos a ir buscando el libro de Jonás. Por favor, no entres en tormentas ajenas. Bendiciones y bienvenidos. No entres en tormentas ajenas, no. Bendito sea Dios. Vamos a ir buscando el libro de Jonás, capítulo 1, desde el verso 1 al 6. ¿Verdad que sí? Preciosa palabra esta mañana que el Señor nos ha entregado. Estaba orando las otras noches cuando me dijo, no te inmiscuyas en tormentas de nadie. Bendiciones El Salvador, bendiciones, bendiciones Ñañito, bendiciones todo. Esta palabra es como el pan salido del horno, recién salido. Así es esta palabra, recién salida del horno. Estaba orando cuando el Espíritu Santo me dijo, en la noche orando, tarde era ya, y el Espíritu Santo me dijo, no te inmiscuyas en tormentas de nadie. Deja que cada cual viva su tormenta. Porque se le hace a veces muy necesario esa tormenta para que ponga sus ojos en mí y en nadie más. Ay, bendito sea el Señor. Dios mío. Acuérdate que tú y yo no somos salvador aquí de nadie. No, tú y yo no somos los salvadores de nadie. Bendito Dios. No, aquí hay un solo salvador, un solo redentor, uno solo. Se llama Jesús. No hay más. Aleluya. Tú no eres salvador ni siquiera de tus hijos que los tuviste y le diste la vida. No. Tú no eres salvador de nadie. El único salvador se llama Jesús. Así que deja de tratar de hacer el trabajo del Espíritu Santo. Sí, hay cosas que le tocan a Dios. Hay personas que si Dios no los mete en una tormenta, ellos no entienden. Entonces dice el Señor, yo tengo que meterte en la tormenta para que tú me escuches y se quite la venda de tus ojos. Ay, Señor, Dios mío santo, sí. Sí, a veces por entrar en tormentas de otros, lloramos, nos afligimos, nos quebrantamos, qué mal que nos sentimos, oramos más de la cuenta. Y el Señor diciendo, ¿por qué tú estás atribulado por tormentas ajenas? ¿Por qué? Hay personas, escuche bien, una cosa, y quiero que entendamos esto hoy. El Señor me llevó al libro de Jonás y me llevó al libro de Marcos para que yo entendiera la diferencia que había entre uno y otro. Una cosa es que te llegue una tormenta a causa de tu desobediencia y otra muy diferente es que sea el Señor quien te lleve a esa tormenta para trabajar en tu corazón. ¿Qué dijo? Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Hay gente que está en tormenta por desobediente. Hay gente que está en tormenta porque está huyendo del propósito de Dios. Hay gente que entra en tormentas porque tiene la cabeza dura para con Dios y el corazón duro para con Dios. Y no importa cuántas veces Dios quiso hacerlo bonito.
No importa cuántas veces Dios quiso hacerlo bonito, el corazón de esa persona estaba tan endurecido para con Dios que Dios tuvo que permitir la tormenta para que esa persona de alguna manera reaccionara en su corazón para Dios. Entonces, una cosa es que tú entres en una tormenta por desobediente y otra cosa es que Dios te diga, vamos conmigo allí para enseñarte algo que de otra manera no hubieses aprendido. Vamos conmigo allí para yo fortalecer tu fe. ¿Sí? Entonces, no toda tormenta es mala. Hay tormentas que te llevan al destino profético. ¿Sí? Hay tormentas que son necesarias para que conozcas a Dios y se fortalezca tu fe y tu fe crezca. Pero hay tormentas que no fue Dios quien te la estableció, sino que tu desobediencia te llevó allí. Nos vamos al libro de Jonás en esta mañana. No. Entonces, hay gente que está en una tormenta porque su desobediencia y tú y yo estamos tratando de impedirle la tormenta. Y que pobrecito, ¿por qué está pasando por algo tan duro? Pero espérate, si tú no eres salvador de nadie, aquí hay uno solo que salva, que restaura, que perdona y que dio acceso eterno al Padre y fue Jesucristo. Nos vamos al libro de Jonás, por favor, compartiendo mi devocional contigo esta mañana. Jonás capítulo 1, desde el verso 1 al 6. Vamos a la palabra para poner las bases esta mañana. Mira aquí. ¿Sí? Decíamos claramente que una cosa es cuando Dios te lleva a la tormenta y te está diciendo, y tienes que entender esto, si es Dios quien te lleva a la tormenta para enseñarte algo, tienes una garantía y es que Dios está contigo, porque Él te llevó allí. Pero si esa tormenta vino a causa de tu desobediencia, creo que vas a tener que pasarla solo. Creo que vas a tener que pasarla duro. Porque tú entraste en esa tormenta a causa de la desobediencia. Pero cuando es Dios quien te lleva ahí, tienes garantía de que el cielo está a tu favor. Cuando es Dios quien te lleva a la tormenta, tienes garantía de que Él está en tu barca. Cuando es Dios quien te lleva a la tormenta para enseñarte algo, para formarse en ti, hay garantía de respaldo. Yo estoy cansada de decir, hermanos amados, que una cosa es ir a un lugar y otra es que Dios te lleve. Son dos cosas diferentes. Jonás nunca fue, Dios no lo llevó a Tarsis, Dios le dio una orden. Dios le dio una orden a ese profeta, pero él sacó pasaje y se fue para Tarsis. Entonces él estaba solo en esa tormenta. Dios en ningún momento le dijo, yo voy contigo a Tarsis. ¿Sí? Así que tenga cuidado con lo que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me llevó, Dios me puso. Cuidado con esas cosas, porque una cosa es lo que nosotros decimos, que Dios me llevó, que Dios me puso, y la realidad es lo que Dios en verdad está haciendo. Alaba a Dios en esta mañana tempranito. ¿Sí? Así tenemos que entender la palabra. La palabra no está escrita por gusto. Dice el libro de Romanos que fue escrita para testimonio de nosotros, para que pudiéramos saber cómo guiarnos. Mira aquí, Jonás capítulo 1, desde el verso 1 al 6. Empezando esta mañana dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive. Hay una orden establecida para Jonás ahí. Levántate y vete a Nínive. Le dio una orden. Mira, escuche bien la palabra. Aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios mío, subraye eso en su Biblia. Subráyelo, para que no se le olvide nunca que él recibió una orden de parte de Dios e hizo lo contrario. Entonces en el camino él se encontró con una tormenta a causa de su desobediencia. Mire bien. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Subraya eso también, dice, lejos de la presencia de Jehová. O sea, sin respaldo, sin yo voy contigo, sin el anuncio de Dios de que tendría el beneficio y el beneplácito de Dios. Lejos de la presencia de Jehová. ¿Estás entendiendo la palabra? Subraya esas palabras en tu Biblia, porque no están por gusto. Dice, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendría compasión de nosotros y no pereceremos. Me llama la atención que en ningún momento tuvo respaldo de Dios. Él se fue solito
a su tormenta. Él se fue y se alejó de la presencia de Jehová. Vine a decirte esta mañana que a veces tú y yo estamos en paz. Tú y yo tenemos paz total en toda nuestra vida, en todo lo que respecta en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Pero se acerca a alguien que está en tormenta. Tú estás en paz, pero esa persona está en tormenta a causa de su desobediencia delante de Dios. Y nunca te ha pasado que aunque tú estés en calma, que aunque tú estés en paz y aunque tú estés alineado con Dios, a causa de que esa persona incorrecta, llena de desobediencia a su Dios, se te acercó, empiezas a sentir los temblores de una tormenta. Porque hay momentos en que hay que tomar decisiones correctas con gente incorrecta. Fíjate cómo te lo digo esta mañana en este pequeño devocional. ¿Sí? Si algo está turbando tu paz, revísale la obediencia. ¿Qué dijo? Que le revises la obediencia. Si algo en mi vida, yo que conozco mi vida, yo conozco mi integridad y mi caminar con Dios, yo sé las cosas que Dios hace en mi vida. Entonces cuando alguien que está en desobediencia, está en tormenta y se acerca, yo puedo empezar a sentir los embates de su tormenta. ¿Por qué? A causa de que esa persona vive en desobediencia delante de Dios. Fue exactamente lo que pasó con los marineros. Ay, Dios mío, ellos estaban en calma en su barca. Ellos estaban bien en su navío. Ellos no tenían ningún problema hasta que le llegó la persona desobediente y se le estableció en su barca. Es lo mismo que pasa con nosotros. Estamos en paz, estamos en calma, estamos en bendición. Pero esa bendición se empieza a alejar cuando gente incorrecta se acerca a tu navío. Así que revisa la gente que tú dejas acercar a ti. Revísalas. No sea que esa gente esté huyendo de Jehová y esté en tormenta a causa de su huida de Dios. Dios mío santo. Entonces tú empiezas a sentir turbulencia, tristeza, dolor, quebranto, traiciones, situaciones difíciles. Tú no entiendes qué está pasando aquí. Pero ¿y por qué yo estoy así? Porque se te acercó un Jonás desobediente que está huyendo del Señor su Dios. Y Dios le prepara la tormenta para quebrantarle el corazón y volverlo a Él. Ay, Dios mío. No arrastres con tormentas de nadie. No arrastres con tormentas de nadie. Solo piensa, tú tienes tus propias pruebas y tus propias tormentas. ¿Qué haces tú arrastrando a otros en su tormenta? Nadie, escuche bien, que esté en desobediencia delante de Dios, está fuera de una tormenta. Porque como el Señor no pierde sus ovejas, Él las prepara para traerlos a Él. Pero son asuntos de ellos sus tormentas. Son asuntos de ellos sus pruebas. No. Jonás no estaba en esa tormenta porque Dios quería revelarle algo. Jonás estaba en esa tormenta por su pecado y su desobediencia. Aleluya. Dice la palabra que él se fue lejos de Jehová. Hay gente que está en tormenta porque se separó de Dios. Hay gente que está en tormenta porque se alejó de Dios. Hay gente que está en tormenta por su cabeza dura, por su corazón duro delante de Dios. Pero nosotros somos más evangélicos que nadie. Ay, pobrecito. Y Dios lo mete en escasez y bastó a suplirle. Y Dios lo mete en pruebas duras y bastó secarle las lágrimas. No te metas en tormentas de nadie. Hay gente que si Dios no le mete en una tormenta y no permite el dolor, la soledad y las lágrimas, nunca se vuelven al Señor su Dios. Oh, Dios mío, y tú estás en paz, y tú estás en bendición, y tú estás en favor y gracia, pero permitiste que un Jonás desobediente se te metiera en tu barca. Suelta a los Jonás, identifícalos esta mañana. Identifica quiénes son los Jonás que tienes cerca. Porque si tú tienes una vida de obediencia, de santidad y de bendición delante de Dios, tú no tienes por qué estar cargando con desobediencias ajenas. Dios mío santo, aquí hubo uno solo que pagó el precio en la cruz y se llama Jesús. Nadie más pagó ese precio. Ay, Dios mío, búsqueme en su Biblia y demuéstreme dónde dice que tú tienes que llevar la carga de tu hermano y el pecado de tu hermano. ¿Dónde dice eso? Él llevó las cargas sobre mías, Él las exhibió públicamente, Él ya me perdonó, Él ya hizo la obra por mí. Entonces deje usted de hacer la obra del Espíritu Santo. Hay gente que no crece porque somos nosotros los culpables que no los dejamos crecer. Ay, qué pobrecito, que cómo va a pasar por algo así, pero espérate que tú no lo amas más que Dios. No, espérate, los marineros estaban en calma. Ellos tenían su barca llena de alimentos. Ellos tenían su bendición y su paz hasta que se le metió un Jonás incorrecto en la barca. Dios mío, hasta que, oiga, me estaba llorando en la noche y el Señor me dijo, no te me inmiscuyas en tormentas ajenas. Deja a cada cual en su tormenta. Esto aplica para amistades, gente cerca, hijos, familia, marido. Ay, Dios mío. No, pastora, suavecito. No me lo diga así. No. Nadie, mire, usted tiene que identificar que la luz y las tinieblas nada tienen que ver. Tienes que identificar eso. ¿Sí? Tienes que identificar
Que si usted es un hijo de Dios que camina en obediencia, pero aquel es un hijo pródigo porque ha elegido ser un hijo pródigo. Oye, déjalo que coma con los sed de un tiempo. Dios mío, deja de quitarle el dolor a la gente, deja de quitarle la prueba a la gente. No te metas más en el camino de Dios para que Dios trabaje en el corazón de la gente. Ay, Señor, aplica esto a tus hijos también, ¿eh? ¿Cómo dijo pastora? No, aplica a tus hijos también, aplica a tus familiares, aplica a tus hermanos, aplica a todo el mundo. Deja de meterte en el proceso de Dios con los demás. Dios mete a alguien en un proceso, le permite la tormenta para cambiarle su corazón, para que traerlo y que se arrepienta, pero tú y yo estamos quitándole la prueba. Y Dios lo mete en un hospital y ahí estoy, qué pobrecito. Y Dios lo mete en una prueba de escasez y tú vas y le llenas la nevera. Ay, y Dios lo mete en una enfermedad y vas tú a sobarle para que no le duela. Óyeme, ya está bueno. Usted tiene que crecer hasta la estatura del Dios invisible. ¿Usted sabe cómo usted entendió que usted creció? Cuando ve lo que Dios ve. Ay, el Señor me lo ha tenido que enseñar, hermano. Porque a veces sin darnos cuentas nos metemos en el proceso que Dios está tratando con el corazón de una persona. Nosotros nos metemos en el proceso de esa persona. Bendiciones, mi hermanita Araí, bendiciones, Texas. ¿Me estás entendiendo? Nosotros nos metemos en el proceso de esa persona. Y Dios quiere trabajar el corazón para traerlo. Allá vas tú a meterte. ¿Cuántos hijos rebeldes y desobedientes y cabeza dura te caen en una prisión? Allá va la madre a pagar la fianza, quedarse sin comer 6 meses, para pagarle la fianza sin vergüenza, para sacarlo de ahí, porque pobrecito, ¿cómo mi hijo va a pasar por algo así? Lo que no sabía esa mujer era que Dios allí lo iba a tratar. Dios tuvo que permitirle a Jonás una tormenta que casi le partiera la nave, dice la palabra, para que Jonás reaccionara. Señores, esta es la palabra. Esta es la palabra. No te metas en el trabajo que Dios hace en otros para que esa persona reaccione en favor de Dios. Dice que Jonás se fue lejos de la presencia de Dios. ¿Qué haces tú corriéndole a nadie que está aborreciendo a tu Dios? My God. Espera que te lo dije. ¿Qué haces tú? Dios mío santo, tenemos que entender la palabra. ¿Qué hacemos nosotros corriendo detrás de nadie para que se convierta a Cristo? Si esa persona está aborreciendo a tu Señor. Está aborreciendo eso hizo Jonás. Él aborreció la presencia. Dice que se le fue lejos. Dios le dio una orden. Dale a Nínive a predicar. Dice que cogió y pues sacó pasaje para Tarsis. Óyeme, identifica quiénes son los Jonás de tu barca. ¿Quiénes son los Jonás que te están quitando la paz? Que te están quitando la calma. ¿Quiénes son los Jonás que están interfiriendo entre tú y tu relación con Dios? No, tú no eres más bueno que Dios. Ni yo tampoco. No. ¿Has dado acaso tú a tu hijo unigénito para que el mundo se salve? No, eso lo hizo Dios. Entonces, no, tú no amas más a esa persona que el Señor tampoco, porque no diste tu sangre por él. Ay, Señor amado. Sí. Sí. Si Dios no desata una tormenta sobre Jonás, nunca Jonás hubiese recapacitado. Fíjate que todavía en la tormenta, él estaba dormido en la tormenta, mientras los marineros estaban desesperados por la tormenta tan grande que casi se le partía la nave. Y el niño dormido. Así somos nosotros. La gente que está en tormenta no perciben que la tormenta es a causa que Dios le está tratando de hablar. Ellos están dormidos espiritualmente y tú y yo sufriendo su tormenta. Hágame el favor, discierna, por favor, discierna. Hay que discernir lo que Dios hace en el trabajo de otras personas. ¿Acaso te hago una pregunta esta mañana? Cuando tú estás en tormenta, en dolor, en silencio y en prueba, ¿quién es el único que está ahí en la noche cuando tú clamas? Escríbelo ahí si tú quieres. ¿Quién es el único que te seca las lágrimas? ¿Quién es el único que te da fuerza para que te levantes al otro día? ¿Quién es el único que entiende lo que nadie entiende? Se llama Jesús. Entonces deja de apapachar a los demás cuando están en tormenta. No te mezcles en tormentas ajenas. Identifícalos, Jonás, hoy. Identifícalos. Jonás capítulo 1 del 11 al 16. Mira lo que dice aquí la palabra. Mire esto, hermano. Una belleza de palabra. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Oh, ellos identificaron porque hicieron como un juego de azar y cayó a Jonás. Y entendieron quién era el causante de aquella tormenta. Fíjate tú. Te hago una pequeña pregunta. ¿Tú puedes a veces discernir quién es el causante de que ya no tengas paz? ¿Quién es el causante de que te sientas mal emocionalmente? ¿Has podido identificar quién es el causante de que si antes te sentías bien, ahora te sientes mal? Ay, Señor, ¿ya identificaste eso a través de la prédica? ¿Ya lo identificaste? Que antes estabas bien, que te sentías muy en paz, que estabas en coinonía con el Espíritu Santo, que tú hablabas con Él y Él hablaba contigo, pero ahora ni orar quieres.
porque estás tan decepcionado, te sientes mal, te sientes incómodo, te sientes inquieto, tu corazón está lastimado a causa de ese Jonás incorrecto que permitiste. Oh, Samaya. Dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. No, si se le pone madura la cosa al desobediente, déjalo. No, no es asunto tuyo. No, ni mío tampoco, no sé. Déjalo donde Dios lo lleve. Esto aplica para los hijos, para el marido, para la familia, para la gente de la iglesia, para que... No, no, no. Esto aplica para los pródigos. ¿Sí? Sí, cuando el hijo pródigo se perdió todo, se vio comiendo con los cerdos. No recuerdo. No dice mi Biblia, tampoco la tuya, que el padre salió corriendo a buscarlo allá donde estaba comiendo con los cerdos. Ay, no, pobrecito mi hijo, ¿cómo va a pasar algo así? ¿Cómo mi hijo va a querer comer de la comida de los cerdos? No dice eso tu Biblia. Tampoco lo registra la mía en ninguna versión. Tampoco el original. Dime. No, el padre no le evitó al hijo pródigo que pasara todo lo que tenía que pasar. ¿Sabes por qué? Porque la única manera de que el hijo pródigo reflexionara y volviera en sí era que él pasara todo lo que él tenía que pasar. Qué bueno que el padre tuvo sabiduría y se quedó quieto esperando a que él regresara. Nunca el padre lo fue a buscar. ¿Sí? El padre esperó a que el hijo pródigo volviera en sí y regresara a él. Alaba a Dios si tú quieres. Ajá. Porque el mar se le embravecía más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces la tormenta de Jonás fue una tormenta provocada por él mismo. Y él lo entendió. Provocada a causa de su desobediencia. No fue una casualidad ni que Dios se volvió loco, de momento el mar se agitó. No, es que él sabía que él había causado que Dios reaccionara como Dios estaba reaccionando. Dios mío santo, a veces nosotros causamos que Dios venga y nos pinche. Ay, porque es que Dios tiene diferentes herramientas. Yo he predicado esto a la iglesia. Yo lo prediqué a la iglesia los otros días, no sé, hace como un mes. Dios tiene diferentes herramientas, claro que sí. Dios tiene cuerdas de amor. Cuando nos trata suavecito, cuando nos trata con paz, con ternura, suavecito nos trata el Señor. Pero cuando no entendemos a las buenas, Dios cambia de herramienta. Y esa herramienta también puede ser desierto, martillo y cincel, dolor, tristeza, cosas difíciles que Dios permite. Dios tiene herramientas y Dios cambia de herramienta dependiendo del corazón del hombre. Porque si tú tienes un corazón dócil y tú eres una vasija de barro moldeable, óyeme, con mucha facilidad vamos a ser tratados por Dios. Pero si la vasija tiene corazón duro, Dios te la va a aplicar, hermano. Jonás sabía que él había causado de que Dios reaccionara de esa manera. Hay gente que cree que Dios no reacciona. No, 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 Dios es amor. Y se paran ahí en ese versículo. No, sigue. También dice fuego consumidor. No te detengas a leer ese versículo. Léelo completo. No leas solo una parte. Léelo totalmente. Para que te des cuenta que Dios es amor, pero fuego consumidor. Fíjate bien. Y dice también, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Significa que como todavía Jonás seguía en la barca, Dios dijo, no voy a desistir de esto. O lo botan al mar o lo botan. Hay gente que es así, que Dios te aprieta y te sigue apretando. Y tú dices, pero es que yo no entiendo por qué razón esto no cambia, porque todo en vez de mejorar empeora. Oye, revisa tu obediencia. Hoy te regalo el libro de Deuteronomio capítulo 28. Revise su obediencia, porque no hay varitas mágicas para la bendición de Dios y el respaldo de Dios. No la hay. La obediencia trae bendición. Mira aquí. Dice, verso 14. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. O sea, la desobediencia de Jonás estaba poniendo en riesgo la vida de esos marineros. ¿Te explico ese mensaje? Sí. La cercanía de esos Jonás incorrectos en nuestra vida pone en riesgo nuestra paz interior. Pone en riesgo nuestras emociones. Pone en riesgo nuestro caminar con Dios. Pone en riesgo hasta nuestro buen nombre, porque son capaces hasta de vituperarte, de hacerte de todo por tal de salirse con la suya, porque son unos Jonás, gente desobediente, sin presencia de Dios, gente que le corre a Dios. Ellos no quieren venir a Dios y como Dios no pierde los que son de Él, como quiera los va a traer, por amor o por dolor, pero los va a traer. Dice también,
Ni pongamos entre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, escuche, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¿Te diste cuenta cuándo fue que el mar se les aquietó? Cuando sacaron a Jonás de la barca. ¿Sabes cuándo el mar se te va a aquietar? Cuando las situaciones que te tienen así, ahí revuelto, que tú dices, pero ¿y por qué no tengo calma? ¿Y por qué esto no? Y cada vez tú puedes estar en paz, pero se te acerca ese Jonás y pierdes la paz. Tú puedes estar en alegría, en intimidad con Dios, en bendición, en todo, pero se te acerca ese Jonás y todo se te revuelve. Ay, Señor, ¿por qué estás tardando en botarlo de la barca? ¿Qué dijo pastora? Que ¿por qué estás tardando en sacarlo de la barca? Nadie merece que yo pierda mi paz. Nadie merece que yo esté triste. Nadie merece que yo tenga mi corazón herido y lastimado y que yo tenga falta de perdón a causa de lo que esa persona golpea porque es un Jonás. No, Señor. Identifica a los Jonás hoy. Y ya no tardes más en sacarlo de tu barca, porque lo que está tardando es que a ti regrese la paz y la bendición de Dios. Es que tienes a Jonás ahí. Y Jonás y Dios juntos. Obediencia y desobediencia juntas. No, ¿acaso las tinieblas moran con la luz? No, de una misma fuente no hay agua limpia, agua sucia. No, tampoco es así, dice el libro de Santiago, capítulo 3, verso 10. No, tampoco. O está el Señor o no está. Dios mío santo. Identifica a los Jonás y sácalo. No, que voy a orar a ver si Dios me revela. Oye, identifica a los Jonás y sácalos. No te inmiscuyas en el pecado de nadie. No, lo siento mucho, no. No te inmiscuyas en la situación de nada. Deja que cada cual pase su prueba. Ay, es que está solo y está llorando. Déjalo que llore y déjalo que esté solo. Necesita la soledad, el dolor, las lágrimas y la escasez para que aprenda. Ay, pastora, esa palabra. Hay turbulencias que no son tuyas. Sino de gente incorrecta que dejaste entrar en tu barca. Lo siento mucho. Hay que tomar decisiones correctas con gente incorrectas. Y cuando es el caso de nuestros hijos, que no son gente incorrecta porque son nuestros hijos, deja de meterte en el proceso de Dios. Deja que Dios lo trate. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra familia no viene a Cristo? Porque nosotros somos los culpables. El mayor tropiezo que el Señor tiene para que ellos se acerquen al Señor somos nosotros mismos. ¿Cómo dijo pastora? Pero claro, si cada vez que Dios le pone una prueba al hijito tuyo para que se arrepienta de sus pecados, tú estás ahí, pobrecito mi hijo no merece pasar por algo así. No, el único aquí que no merecía la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y lo hizo, y resucitó y venció. Ay, aleluya, porque Él era el Cordero de aquella Pascua. Ay, es que pobrecito, ¿cómo mi hija va a pasar por algo tan duro? No, mi hija no merece eso. Dice el Señor, ¿cómo? Así que quítatele del medio al Señor y deja que cada cual pase su proceso. Hay gente que necesita la tormenta, que necesita el proceso, que necesita la soledad, que necesita las lágrimas, que necesita el dolor y que necesita también la nevera vacía un buen tiempo. Para que aprendan a valorar la presencia de Dios. Hay gente que necesita sentir el silencio de Dios. ¿Para qué, pastora? Para que valore la voz de Dios. Hay gente que necesita quedarse sin iglesia un buen tiempo. ¿Qué dijo? Sí. Para que valore el cuerpo de Cristo al que un día Dios lo injertó. Para que creciera saludablemente. Pero golpeó a ese cuerpo de Cristo y dice Dios, no me diga. Ahora yo te meto en una tormenta, Jonás. Para que valores el cuerpo mío, que es mi iglesia. Para que valores los líderes que te di. Para que valores el ministerio que te di. ¿Cuánta gente Dios no le dio ministerio? Dios le hizo trabajar en su iglesia. Y Dios lo hizo crecer y le bendijo y le respaldó el ministerio. ¿Y qué terminaron haciendo? Abandonaron la iglesia, el ministerio y a Dios por el pecado. Después que ya conocieron a Dios, dejaron todo por irse otra vez a Tarsis. Dice Dios, ¿cómo? Si yo te tengo una tormenta en el medio del mar. ¡Aleluya! No, yo te tengo una tormenta a ti en el medio del mar. Por allá estamos nosotros. Esa persona regresa. Dios mío, estos pastores regresan a la iglesia. ¡Ay, regresó fulanito! De una. Ven, coge otra vez el ministerio, coge otra vez la posición. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué lo sacas de su tormenta? ¿Por qué apapachas lo que hizo mal? Deja que se arrepienta primero delante de su Dios. Que crezca, que madure y que valore la presencia de Dios. No, si Jonás se le fue a Dios, dice que lejos de la presencia de Dios. ¡Ay, Señor!
Ay, Señor, eso ha pasado a través de 30 años de evangelio, lo he visto 1000 veces. Gente se va de las iglesias, deja botado el ministerio, deja botado el liderazgo, deja botada todo, dejan todo botado. No les importa todo lo que a ellos se les entregó en la casa del Señor. ¿Y saben lo que hacen? Se van al mundo a pachanguear en el mundo otra vez. ¿Sabes por qué? Porque nunca amaron a Dios de verdad. ¿Qué dijo, pastora? No lo amaron de verdad. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y como dice el hermano Cristian, nunca nacieron de nuevo. Y es verdad. Porque el que es nacido de Dios, ama a su Dios. Y no deja botado. Oiga, mi hermano, miren, 7 años. Llevo 30 años de cristiana. 30 años sirviendo al Señor. Pero en cuanto al pastorado, ya son 7 años. Mire, hermano, hemos pasado de todo un poco y un poco de todo. Pero yo nunca he quitado la mano del arado. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor Jesús dijo que el que quite la mano del arado no es digno de ser su discípulo. Deja en su tormenta a quien tengas que dejar, que Dios sabe mejor que tú cómo traer al que se le fue de manera incorrecta al mundo. Deja que lo traiga como Él entienda hacerlo. Tú no eres más que Dios. No hagas más el trabajo del Espíritu Santo. Eso le toca al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el único que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo, no eres tú. Sí. No es lo mismo entrar en una tormenta por desobediencia a que sea el Señor quien te diga, vamos conmigo allá. Nos vamos al libro de Mateo. Sí, perdón, Marcos capítulo 4, desde el verso 35 al verso 41. Vamos allí. Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Mira aquí lo que dice la palabra. Qué belleza de palabra. Esta palabra me encantó, me encantó. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Espérate, no sigas leyendo, espérate. Primero subráyame eso en tu Biblia, por favor. Sí, pónmelo ahí. Pasemos al otro lado. Yo tengo que escribir eso. Porque es que esa palabra me llenó el espíritu cuando el Señor me dijo, mira la diferencia de Jonás y mira cuando fui yo el que los llevé. Ay, espérate, pasemos al otro lado. Aquí hay una implicación en plural. Ay. Sí, nunca el Señor le dijo aquí, vayan ustedes solos. Vayan ustedes y resuélvasela como pueda. No, dice la Escritura. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. O sea, vayan conmigo. Hablo en plural, no en singular. Vamos conmigo. Yo te llevo. Ven que yo te respaldo. Ven que yo voy contigo. Ven que yo te cuido. Ven que soy yo el que te está llevando. Ven que tú vas conmigo. Ven que estás seguro conmigo. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Pasemos al otro lado. Le habló en plural. Le estaba diciendo, vamos conmigo allí. Ah, my God. Pasemos al otro lado. Vamos conmigo allá. Dios mío, qué diferencia cuando es el Señor el que te está diciendo, tienes la garantía de que mi presencia va contigo. Eso era lo que el Señor le está diciendo. Tienes la garantía de que mi presencia te va a dar descanso en la prueba. Tienes la garantía que aunque se levanten las olas, yo voy a ir en la proa de tu barca. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Tienes la garantía, tienes la promesa, tienes mi palabra de que yo estaré contigo en esa tormenta. Oh my God. ¿Acaso cuando el Señor le dice, pasemos al otro lado, en el lago, el Señor no sabía que se iba a levantar la tormenta? Claro, si fue quien nos llevó allí. Ay, oh my God. Mira aquí qué palabra. No, eso me estremeció. Las otras noches estaba yo de rodillas en mi rinconcito de guerra y el Señor hablándome. Y me dijo, mira la diferencia de Jonás a esta palabra. Mira. Dice, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud lo tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Nunca les dijo que no iba a ser fuerte. Aleluya. Nunca les dijo que no iba a ser duro. No. En la palabra en ninguna parte dice que será fácil, que el evangelio es color de rosa. El que te predica un evangelio diferente a este, dijo Pablo, sea anatema. Nunca dijo que iba a ser fácil, que las olas serían pequeñas. No, si casi se anegaban, también casi se anegaban. Pero había una gran diferencia, porque él le dijo, ¿quién es mi respaldo? ¿Ves conmigo con quién tú estás yendo? Mira aquí. Sí, pero se levantó una gran tempestad y echaban las olas en la barca de tal manera que casi se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este? Con el viento y al mar le obedecen. ¿Sabes qué me encanta de esta palabra? Uno, que Jesús no tuvo que sacar a nadie de la barca para que no se anegaran. No, ahí nadie tuvo que botar a nadie para que no se anegaba. ¿Sabe por qué? Porque Jesús andaba con sus discípulos. O sea, Jesús andaba con la gente correcta, que dijo pastora: a nadie tuvo que botar el Señor de la barca para que la barca no se anegara. ¿Te fijaste en eso en la Escritura? Óigame, cuando usted lea la Biblia, léalo suavecito. Una cosa es estudiar, otra cosa es leer. Leemos, porque esto, aquello, lo otro, y Jesús le dijo: pasemos al otro lado. No, eso es leer. Pero estudiar es comer la palabra. Estudiar es detenerte en cada palabra. ¿Qué significa pasemos a otro lado? Estudie, cómprate Biblia, que sean Biblias de estudio, cómprate diccionario, invierte en esas cosas, Dios mío. Para que tú veas cómo entiendes la palabra tan clarita, porque la palabra no es complicada, hermano. No, que va. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo cuando les dijo: pasemos al otro lado, les estaba diciendo: estoy a cargo de ustedes en la tormenta. Y eso es exactamente lo que vino a decirte el Señor hoy. Estoy a cargo de lo que tú estás viviendo en este momento. Pero asegúrate de que lo que tú estás viviendo en este momento no sea porque tú estés en pecado o en desobediencia, sino porque el Señor te haya llevado allí para fortalecer tu fe. Sino porque Él te haya llevado allí para trabajar en tu corazón, sino porque Él te llevó allí para formarse en ti. Si fue el Señor quien te llevó, tienes garantía de respaldo de Dios, tienes garantía de presencia de Dios, tienes garantía de que no te vas a negar ni vas a perecer, porque Él va contigo. Dios mío, eso era lo que el Señor estaba diciendo cuando les dijo: pasemos al otro lado. Él no tuvo que botar a nadie de la barca para que no perecieran. ¿Sabes por qué? Porque no había Jonás ahí. No había nada incorrecto en ese momento en la barca. ¿Estás revisando tu barca? ¿Con quién estás navegando? Sabes que el Señor se va a levantar en tu tormenta. Cuando es Él el que va contigo, Él se levanta, Él se despierta de su sueño para quietarte el mar. Y cuando menos tú lo imagines, Él da la orden y vuelve y te trae bonanza. Porque dice la Escritura que Él no te va a dar una prueba mayor a la que tú puedas soportar. Él es fiel y justo. Él te permite la tormenta, pero con la misma ya estableció la puerta de la salida de tu tormenta, porque Dios es fiel. Cualquiera puede ser infiel, pero Dios jamás. No. Si Él te llevó a la prueba, si fue Dios, si tú estás en una tormenta hoy por hoy, en una prueba, y fue Dios quien te llevó allí, tú tienes la garantía de su respaldo. Pero revisa bien, no sea que tú estés en una tormenta ajena a tu propia vida y tú estés sufriendo las consecuencias de otra gente que en realidad no tiene nada que ver contigo. Revisa eso. Revisa la barca. Revísala. Sí. No, identifícalo, Jonás. Identifícalo, revisa tu barca. ¿Con quién estás navegando? Hay momentos en que remamos y tú dices: oye, pero es que yo no avanzo. Hace 3 años que yo estoy en las mismas aguas, pero ¿y esto qué cosa es? Porque mi vida no tiene paz, no tengo calma, no tengo provisión, no tengo bendición. Pero revisa la barca. Revisa tu estado espiritual delante de Dios. ¿Tú estás en desobediencia? ¿O tú estás en obediencia? Porque tener personas incorrectas en tu vida también es desobediencia. Sí. Meterte en la tormenta de otros para tratar de salvarlo porque tú eres más lindo y más bueno que Dios, también es desobediencia. Meterte en el proceso ajeno cuando Dios está trabajando en un corazón para llevarlo al arrepentimiento también es desobediencia. Es más, quítatele del medio a Dios en la vida de los demás. Quítatele del medio a Dios en la vida de tus hijos, de tus familiares, de la gente. Quítatele del medio a Dios y deja que Dios trabaje en cada corazón como Dios entienda hacerlo, porque recuerda que tú y yo vemos la apariencia, pero el único aquí que tiene la capacidad de ver el corazón se llama Jesús. Por eso, cuando Samuel fue a ungir a rey David, él se estaba imaginando a un Saúl. Él dijo: no, es que Saúl era de alto, era bello, tenía hombros altos, era fuerte, era grande. Espérate, que el rey de Israel va a ser más o menos parecidito a Saúl. Y resulta que el más enano de la casa, el que no estaba ni siquiera en la fiesta, ni lo invitaron, ese era el rey. Pero espérate, Isaí, cuando llegó, todos los hijos, ¿dónde están tus hijos? No, estos son mis hijos.
Este no es que tampoco, este tampoco. Dice, pero espérate, aquí estos no son y Dios me dijo que viniera aquí a ungir un rey. Ah, espérate, ahí se acordaron del insignificante. David, el más chiquito. Ah, no, él está ya apestando ovejas. Pero ese era el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Viste? Que Dios no ve como tú y yo vemos. Y ahí el Señor le tuvo que decir a Samuel, 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 tú miras la apariencia, pero yo veo el corazón, Samuel. ¿Sí? Así que deje de quitarse, de que pobrecito, de que hay que tratar de que esa persona vuelva. Déjame darle ministerio otra vez para que se quede en la iglesia. No es así. No. ¿A cuántos líderes yo no he conocido que personas que se van al pecado, hacen lo malo, hacen lo que quieran? Saben aún ellos como líderes que están en pecado, que están en fornicación, pero le entregan un ministerio. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes para qué hacen eso? Para que se les quede llenar un vacío en la iglesia. Porque prefieren una iglesia llena de gente muerta espiritualmente que una iglesia con 4 santos. No, yo no vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Y como yo no predico por plata, yo doy la palabra que Dios me da. Aleluya. Así que esta mañana yo te lo voy a aconsejar, revisa la barca. Revisa la barca. Esta palabra es para todo el mundo. Para pastores, para líderes, para hermanos en la iglesia, para mí, para ti, para todo el mundo. Revisa tu barca. ¿Sí? Hay gente que sencillamente tú tienes que soltarlos. Sí. Ay, pero es que es mi amigo del alma, es mi... Ey, soltarlos. Sí. Suéltalos. Al vecino, al hijo, al marido, déjalo. Hay mujeres que viven atribuladas. Ellas no tienen paz, ellas no tienen vida. Es que, pastora, el problema es que mi esposo, él no quiere, pastora, convertirse a Cristo. ¿Tú estás convertida, mija? Sí. ¿Tú vienes de la iglesia? Sí. Entonces relájese ya. Y déjale a ese hombre a Dios, que Dios sabe mejor que tú cómo trabajarlo, porque Él conoce el corazón. Pero entonces Dios mete a ese hombre en un proceso de enfermedad. Y mírate a ti, padre, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche, quítale la enfermedad a mi marido, quítasela, Señor. Pero padre, pero ¿cómo tú permites que mi esposo esté enfermo, Señor? Y el Señor diciéndote, pero mija, déjame trabajar el corazón de este hombre, por Dios, ya sal de su tormenta, déjalo ahí. Pero tú y yo, no, nos metemos en el proceso de esa persona. Salga del proceso ajeno. No se meta en tormentas que no le pertenecen. Aunque usted sepa que está solo, que está llorando, que está en la condición que esté. La condición en la que está es permitida con Dios, por Dios, para llevar a esa persona a un verdadero arrepentimiento. Si Dios no permite la tormenta en Jonás, nunca lo hubiesen botado de la barca. Incluso él mismo les dijo, échenme al mar porque esto es a causa mía. Él mismo reconoció que era a causa de su desobediencia que el Señor había agitado el mar. Dios mío. Hay gente que tienes a tu lado, y quiero terminar ya con esta palabra. Hay gente que tienes a tu lado en turbulencia. Escucha bien. En situaciones, en dolor, en lágrimas, en lo que sea. Y tú estás afligido a causa de esa persona. Pero el Señor te dice esta mañana, suelta la aflicción, suelta la pena, suena que pobrecito, hay que tú, suéltalo. El evangelio ñoño no funciona. Suéltalo. Y lo único que tú tienes que hacer es orar por esa persona. Padre, de alguna manera hazle ver que tú eres su Dios. Y suéltale. Hay personas a las cuales ya Dios a mí me ha dado la orden de no llamarles más. ¿Qué dijo, pastora? Exactamente como usted escuchó. Hay personas que Dios me ha dicho a mí aquí, no le llames más. Señor, pero no le llames más. Déjalo en el mundo. Déjalo que el mundo lo golpee. Deja que el mundo lo traicione. Deja que el mundo lo desnude. Deja que el mundo lo llene de basura y se quede allí como el hijo pródigo. Y coma de los cerdos para que aprenda a valorar lo que tenía conmigo el Señor su Dios. Entonces, hermano, deje a cada cual en su tormenta y aprenda a vivir sus procesos personales, que yo te voy a asegurar esta mañana, porque desde mi propia armadura lo sé, que otra prueba por ahí te vendrá caminando. ¿Sabes por qué? Porque esa es la vida del creyente. Una prueba hoy, aprobaste, viene otra mañana, volviste, viene otra mañana. Entonces, si yo sé que yo tengo mis propias pruebas, mis propias tormentas y mis propios procesos, ¿qué hago yo? Ahogándome la vida con procesos, pruebas y tormentas ajenas de gente desobediente que no ha querido buscar a Dios por amor, sino por dolor. Ahí te lo dejo. Revisa tu barca. Revisa tu obediencia y revisa tu caminar. Tú no amas más a los demás que Dios. Así que esta mañana vas a revisar tu barca.
vas a cerrar puertas. Vas a cerrar y vas a decir: Padre, a partir de este día yo oro por esa persona, le bendigo, que esté bien, pero hazle entender que es a tu manera y no a la nuestra. Y que lejos de ti nada podemos hacer. Y que el que con el Señor nos recoge, desparrama. Ojo, lejos del Señor nada podemos hacer. Eso intentó Jonás. Él intentó solucionar aquella orden que Dios le dio yéndose lejos del Señor. Dios mío. Si dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajare a lo profundo del mar, he allí me asirá su diestra. Ay, Dios mío. Entonces, descanse en el Señor, salga de toda tormenta que no le pertenece por amor a Dios. Esta palabra es liberación. No. Tuve que vivir cosas para entender esta palabra. Usted sabe que yo predico desde mi propia armadura. No, eso de internet no se descarga gloria, hermano. Olvídese de eso. No. Entonces salga de tormentas ajenas, limpie su barquita para que usted vea que cuando empieces a remar vas a ir. Pero dale, que voy con el Señor por ahí para allá. Esta palabra es libertad. Es liberación. Esta palabra es alineamiento. Alíñate con Dios. Tú alíñate. Aquí la salvación es independiente. Alíñate con Dios tú. Deja que cada cual, si quiere ir a la iglesia, que vaya, sino que no vaya. Si quiere ser cristiano, que lo sea, sino que no lo sea. Deja que cada cual siga su rumbo. Deja que cada cual elija su camino, porque si el Señor no está turbado por otras personas, ¿por qué tú te turbas, pues? No, déjale allí con Dios, déjale en el proceso. Hay gente que Dios me dio a mí una orden, hermano, déjale allí, déjale. Señor, pero es que mire, yo soy la pastora, debo llamarle, déjale allí. Yo escuché esa palabra de Dios un día en un culto, un día domingo, hermano. Dije, no, espérate, ¿cómo? Que le dejes allí, que no le llames más, que no le busques más y que no te le acerques más. Déjale allí. Tú ocúpate de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu iglesia. Ocúpate en lo tuyo. Suéltate de lo demás, suéltate. No arregles lo que no te toca arreglar a ti. No. Hay procesos que a ti no te tocan arreglarlo. No. Tú no tienes que arreglarle la vida a nadie. Discúlpeme. No. Cada cual es responsable de sí mismo. Hay personas que están enfrentando hoy un divorcio. Hay personas que están enfrentando hoy un divorcio, una separación. Pregúntale por qué. Por desobedientes delante de Dios. Porque por más que Dios le envió a alguien para decirle, cuidado, mira, cuidado, oye, cuidado. No quisieron escuchar. Óyeme, que no cojas por ahí porque no cojas por ahí. Patearon al profeta. Dice Dios, ¿cómo? No me digas. No es que hiciste la buena. Yo voy a permitirte todo este dolor para que tú quieras ahora las malas. Sí, no me le arregle la vida a nadie. Deja cada cual en su proceso. Deja que Dios trabaje. Camina en libertad. Si tú vives en obediencia delante del Padre, camina en libertad. Camina en paz. Recibe esta palabra hoy de parte de Dios. Camina en paz, camina en libertad. Deja el desosiego, esa preocupación constante por otro. No te desvivas más por nadie. No. Eso es falta de equilibrio, mis hermanos. Eso es falta de equilibrio. Y todo el tiempo preocupado porque que esa persona tenga comida, que esa persona esté bien. Pero espérate un momento. Suéltate. Vive en libertad, vive tranquilo. No, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Eso sí debe ser algo que nos debe preocupar 24/7. Mi vida delante de Dios. Y que tu vida fluya al Señor para otros. Que de tu vida salga bendición. Que de tu vida salga palabra de Dios. Que emane la presencia de Dios. Lo demás, hermano, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Hoy el Señor que está diciendo, descansa ya de esa falta de paz a causa de otros. No, eso es falta de equilibrio emocional, sépalo. Eso es falta de equilibrio emocional y también tiene que ver con falta de amor propio. ¿Qué dijo, pastora? Con falta de amor propio. Las personas que tenemos falta de amor propio o que tienen falta de amor propio se desviven por otros. Se sobrepreocupan por otros. Dejan de existir prácticamente por otros. Pero cuando te das cuenta y pasa el tiempo y creciste, te das cuenta que ese otro nunca sintió lo mismo por ti. Nunca hizo lo mismo que tú hacías por él. Y Dios lo permite para que tú digas, ¿te diste cuenta? ¿Creciste? Sí, deja cada cual en lo suyo, que recuerda, Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Así que por nada estéis afanosos. Sí,
termino ya con este verso bíblico. Mire aquí. Quiero buscártelo. Nos vamos a Filipenses. Filipenses, por favor. No, hermano, no. Filipenses 4 del 6 al 7. Mira aquí la palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué verso más lindo? Dice, por nada estéis afanosos. No te me afanes por nadie. No te turbes por nada, hermano. No, menos por personas que son ajenas a usted. No. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Dónde dice ahí? Preocúpate, llora, desvívete, acábate. ¿Dónde lo dice? No lo leí ahí. No lo leí. Si tienes que orar por alguien, ora. Yo soy una persona que oro mucho por los demás, sobre todo por los niños. Pero calma. No puedo llevar una carga que no es mía. Ya yo tengo mi propia carga. Amén. Así que te regalo Filipenses 4 del 6 al 7. Llévalo ahí. Escribe esa palabra, que no se te olvide. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo. No dicen algunas cosas. Dice en todo. Mediante la oración y súplica con acción de gracia. Dale tu carga a Dios. Padre, mira, fulanito, ya le di la palabra, ya oré por él. Padre, ya ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Te dejo con esta palabra esta mañana. Palabra de libertad, de bendición, de equilibrio. Equilíbrate en Dios. Equilíbrate en Dios. Es una palabra de equilibrio, de dirección. Dios y yo. Compártele esta palabra a alguien más. Llévasela. Hay gente que necesita oír eso. Gente en tormentas ajenas, ahogándose por otro. No, hermano, no. No hagas el trabajo del Señor, no te metas en el camino del Señor, ni quieras hacer la obra que Dios hace. Que no te toca a ti hacerla, eso le toca al Espíritu Santo, y créeme, Él sabe hacerla mejor que tú y mejor que yo. Así que en esta mañana te dejo con esta hermosa palabra, llévasela a alguien más. Alguien necesita saber que es tiempo de soltar las cargas y caminar en la paz de Dios. Bendiciones, pueblo de Dios. Al final no supe de qué otras naciones se me estaban conectando. Yo soy la pastora Belkis Hua, para los que están nuevos, del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Bendito sea Dios. Bendigo a todos los hermanos que han estado en este en vivo conmigo, bendiciendo a Colombia, República Dominicana, Chile también estaba por ahí. Todas las naciones que se han podido conectar en esta mañana y compartir esta hermosísima palabra, acabadita de sacar del horno, que el Espíritu Santo me dio en la noche. Llévatela, y no solo llévatela, y no solo escúchala, ponla por obra en tu vida. Bendiciones.